Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de regreso, qué gusto que está con nosotros a través de Grupo Fórmula. Recuerda que estamos en la radio, en la televisión, en la internet, en las redes sociales y hoy vamos a hablar de obesidad. Hemos tocado el tema de la obesidad, hemos tocado pues lo que está alrededor de la obesidad, hemos hablado de diabetes, hemos hablado de falla renal, hemos hablado de muchas enfermedades que están relacionadas directamente con la obesidad, sus consecuencias. Vamos a hablar del tema, vamos a adentrarnos a este tema, una situación que pues es catalogada en el país ya como una epidemia, lo dijo hace algunos meses el secretario José Narro, el secretario de Salud. Vamos a platicar con Itzel Fernández, ella es especialista en bariatría. ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto. Muchas gracias Doctora por la Itzel invitación. Fernández, ¿verdad? Doctora, así es. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues encantada de estar aquí. A ver, primero coméntanos y ayúdanos a entender, danos una radiografía de lo que representa la obesidad para México, que tenemos los honrosos primeros lugares en ese tema, en niños incluso. A ver, platícanos. Pues mira, desgraciadamente la obesidad es una enfermedad, yo pienso que es peor que un cáncer, ¿no? Porque es una enfermedad que es crónica, afecta a todas las células del cuerpo y desgraciadamente es incurable. Entonces, esta enfermedad va cambiando todas las células del cuerpo y hace que produzca diabetes, hipertensión, hígado graso, dislipidemias, síndrome metabólico, infartos y muerte, ¿no? Entonces es una enfermedad muy grave que difícilmente vemos como una enfermedad, lo vemos como un desorden estético, como un exceso de grasa en el cuerpo. Sin embargo, trae un exceso de enfermedades asociadas que normalmente no las ligamos, ¿no? O sea, el 90% de los diabéticos se dio por un sobrepeso u obesidad. Entonces, pues es una enfermedad que es mortal. ¿Cuándo alguien se considera obeso? Porque luego también existen estereotipos. Así es. Hay muchos estereotipos alrededor de este tipo de padecimientos. ¿Cuándo alguien puede ser considerado obeso? Alguien con obesidad se define como un índice de masa corporal arriba de 30, ¿no? Esto depende de la altura y el peso, obviamente. Pero podremos decir que a partir de 20, 25 kilos extras, un paciente ya puede ser obeso, dependiendo obviamente de la valoración del cirujano o del médico bariatra, ¿no? Pero en general, o más de 40% de grasa corporal. ¿Cuáles serían los factores que pueden a alguien convertirlo en obeso? Porque hemos hablado y hemos escuchado muchas cosas alrededor de la alimentación, que sin duda debe de ser un factor, pero también lo que tiene que ver con el tema del sedentarismo, la falta de actividad física, o el propio metabolismo, o nuestras propias glándulas. Vaya, ¿por dónde empezamos? Mira, la obesidad es una enfermedad tan compleja que no hay una pastillita que pueda decir, con esto ya te vas a curar. No, pues imagínate que así fuera. Sí, ojalá fuera así, ¿no? Desgraciadamente tiene múltiples factores. Desde la genética. Somos mexicanos, ya tenemos el gen de la obesidad, ya se descubrió en las células grasas de todos los mexicanos que tenemos un gen que predispone a subir más de peso a los mexicanos que a los europeos o que a los asiáticos. Entonces, ese gen ya está descubierto y por el simple hecho de ser mexicanos y latinos, tenemos esta predisposición, ¿no? Sí. Factores psicológicos. Comemos por ansiedad, por depresión, por aburrimiento, por quedar bien, por ganar cosas, por autocastigo, por un chorro de cosas, ¿no? Entonces, una cuestión psicológica que traemos ahí desde la infancia, ¿no? Cuestión de movimiento, ¿no? Normalmente no nos movemos o no gastamos toda la energía que ingerimos. Normalmente, y si vemos los puestos de tamales y de atole están llenísimos en la mañana y nos ingerimos a lo mejor una cantidad de carbohidratos tremendo. ¿Qué será? 1,000 calorías, que no los vamos a gastar en todo el día porque vamos a estar sentados en la oficina. Ok, entonces, sí, de hecho hemos hablado con nutriólogos que nos dicen eso. Así es, entonces la cuestión no es cuánto ingiero, es que eso lo tengo que gastar. Y si no lo gasto, pues entonces se acumula en grasa, ¿no? En energía que puedo utilizar después. O hay personas que hacen ayunos prolongados y la siguiente comida, más de 3 o 4 horas de ayunos prolongados, o sea, es un ayuno prolongado, el cuerpo lo toma como que ya no le vas a volver a dar de comer, y entonces lo toma como grasa, lo toma como reserva. Eso me decía mi nutriólogo. Sí. Por eso es muy bueno comer 4 o 5 veces al día. Porciones pequeñas, el puño de nuestra mano de arroz, el tamaño de nuestra mano un bistec, por ejemplo. Así es. Híjole, hay tantas cosas. Oye, pero las cifras, doctora Itzel Fernández, especialista en bariatría,
2015, México estaba en 32.4% de la población total mayor de 15 años con obesidad. Para el 2030 se espera que subamos a 39%. Hay políticas públicas, hay mucha información. Hay programas como este, pero hay tanta información en spots, hay el propio IMSS, el propio ISSSTE, las secretarías de salud estatales están generando campañas informativas por lo que representa la obesidad. Tú no lo comentabas, los temas o las enfermedades que trae consigo acompañadas, como son, por ejemplo, riñones. Los espacios en los hospitales públicos están llenos de personas que necesitan algún tratamiento renal, que es caro, que es tardado y que también imposibilita en la actividad económica o productiva a una persona. ¿Qué hacer entonces? Bueno, parte del problema es el estómago, ¿no? O sea, sinceramente, no te voy a decir algo que no sepamos. Mientras las calorías que ingiero son menores, voy a bajar de peso. ¿Estamos de acuerdo? El gran problema es que tenemos unos hábitos pésimos. El estómago se agranda. Es decir, el estómago tiene unos receptores en el fondo gástrico de una hormona que se llama grelina. La grelina es la encargada de que a ti y a mí y a todos nos dé hambre, ¿no? Cuando suben los niveles de grelina, da hambre. Cuando bajan los niveles de grelina, nos saciamos. ¿Y qué lo hace subir o bajar? La distensión del fondo gástrico, la distensión del estómago. Pero esta hormona tarda de 30 a 45 minutos en actuar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros comemos en 10, 15 minutos o parados o sin darnos cuenta o sin estar como concentrados, esta grelina nos estimula. Por eso cuando nuestras mamás o abuelas decían, come despacio, ¿lo decían por algo? Es por eso. ¿Por qué? Porque esa grelina tarda 30 a 45 minutos en actuar y si yo como en 15 minutos viendo la computadora y haciendo otras cosas, no se estimula. Se va parte del cerebro al hipotálamo. ¡Qué gran tema! Así es. Y entonces, si nosotros no lo estimulamos, o sea, puede decir que tu estómago ya esté súper full, ¿no? O sea, ya esté súper lleno y esa grelina todavía no se ha estimulado. No manda la señal al cerebro de saciedad, por así decirlo. Es. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a seguir comiendo. ¿Le empacas? Pues sí. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Te ha pasado que llega de un momento que dices, oye, estaba buenísima la comida? Bueno, hay gente que hasta... Bueno, a mí me ha pasado que hasta te cuesta trabajo respirar. Pero dices, oye, yo cuando terminé de comer, no estaba así. ¿No te ha pasado? Claro. Que quieres desabrochar el saco, los pantalones, la corbata, que está enfrente todo. Puede sufrir con mi... Entonces dices, oye, pero yo no estaba así. Pues esta hormona grelina que es floja y que tarda 30 o 45 minutos en actuar. Ajá. Y entonces, para esto, a lo mejor el estómago ya está en el 150% de distensión. Y si estos hábitos son repetitivos, va a llegar un momento que va a ser complejísimo bajar de peso, porque el estómago crece, se distiende, se hace grande. Entonces, cuando dices, oye, ¿cómo llegó a 300 kilos? O sea... Estas personas obesas que, de hecho, hasta programas especiales les han hecho en Discovery Channel y muchos, bueno, yo he visto a más de 2 que son mexicanos. Así es, o sea, México tenemos malos hábitos, tenemos mala genética y todos los factores que habíamos comentado. Entonces, este estómago se va haciendo más grande y el metabolismo viene para abajo porque vamos aumentando en edad. Y entonces se vuelve un problema inmenso. Oye, ¿y entonces la actividad física dónde queda? La actividad física es muy buena herramienta, pero vas a hacer ejercicio y te da hambre, ¿no? Y entonces gastas 500 calorías en una hora y pues obviamente te comes saliendo 800, te comes un jugo, ¿no? Para que te dé la recompensa. Entonces, pues esto no es como válido, o sea, no está bien. Entonces, es parte de un tratamiento, ¿sí? Manejo psicológico, enseñarnos a comer, hacer actividad física y disminuirle las calorías. ¿Cómo? Ya sea con cirugía bariátrica o con un nutriólogo o ver qué vamos a hacer. Por eso las nutriólogas te dan una cantidad de verdura pues para llenar ese estomagote. La comida del nutriólogo es muy aburrido, pero es muy sano, yo lo sé. Sí. Oye, pero a ver, tocaste un tema que es que me llama mucho la atención. Esto de las bandas gástricas. Yo veía un programa hace no mucho en estos canales que son muy especializados y me llamó mucho la atención lo que representa en cuanto a negocio en países como Brasil, Venezuela, no sé si en ese momento ponían a Venezuela también como un país donde estas operaciones tenían mucha cercanía con la gente, Estados Unidos siendo el líder, y algunos países europeos, Inglaterra, Francia. Pero ¿qué operarte no es irte por la parte pues fácil? Yo sé que, vaya, operarse para alguien puede ser muy complicado. Me pongo en primera persona, ver una aguja para mí es así como...
Pero no es como hacer a un lado la disciplina y decir, órale, pues ya quiero ser flaco, me voy a operar, me voy a poner una banda en el estómago. Eso es lo que se podría pensar, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad no es cuestión de voluntad. Es, por ejemplo, como una diabetes, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Una diabetes es una enfermedad que necesita tratamiento, necesita medicamentos, necesita un estilo de vida, necesita cuestiones para tratarla. Uh-huh. La cuestión es que si el tratamiento de la diabetes fuera quirúrgica, o sea, si es quirúrgica, si es obesidad y diabetes, uh-huh. Pero si no lo hiciéramos así, entonces le diríamos, bueno, no le voy a tratar la enfermedad, no le voy a dar el tratamiento, uh-huh. Y ahí que vaya como pueda, entonces le voy a dar un mal tratamiento, no voy a llegar al objetivo, no voy a ser tan estricto. Y esta enfermedad no es cuestión de voluntad, es cuestión de que necesito los ámbitos, o sea, no estoy pudiendo con la enfermedad, no estoy pudiendo tener mi peso adecuado porque están los factores psicológicos que me rebasan, mi estómago que no me ayuda nada y ya está crecido y ¿qué le hago? Voy a hacer ejercicio y no puedo, ¿no? Entonces es generar todos estos hábitos para que yo pueda generar un cambio y entonces mantenerlos. ¿Cuántas operaciones de este tipo se hacen en el país? Mira, en el país es difícil contabilizarlo porque la mayoría de México no tiene unas cifras, pero se dice que cada vez ha estado creciendo hasta en un 10, un 20%. Ya hay centros públicos como Ajá. el Gea González, como el Rubén Leñero. Ya hay medicina en el sector público que te proponga esta alternativa. Ya hay muchos centros, 20 de noviembre, nutrición, o sea, Instituto Nacional de la Nutrición, Subirán, uh-huh. O sea, ya se está haciendo en muchos lugares, ¿no? O sea, ya es un tratamiento real y exitoso. Obviamente, como la obesidad es incurable, puedes tender a volver a subir de peso, ¿no? Uh-huh. Si tú no sigues los hábitos, si mueles, hay personas que muelen las hamburguesas o se toman malteadas o no hacen actividad física, entonces por eso decimos que es una enfermedad incurable, ¿no? Oye, ¿y qué procedimiento tiene una operación con estas características? De poner, por ejemplo, estas mangas gástricas que le llaman. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es cirugía, que son pequeñas heriditas, son cirugías laparoscópicas, que lo que hacemos es accedemos al estómago. ¿Tú eres una doctora especializada en eso? Sí, yo soy cirujana bariatra. Ah, ok. Así es. Y lo que hacemos es engrapar el 85% del estómago para eso sigue muy feo. Extraer, pero si no te está ayudando tu estómago. Pero engrapar, ¿no hay otro nombre más bonito? Menos agresivo. Sacar el 85% del estómago y dejar un estómago pequeño. 100 mililitros. Ah, ok. Con lo tanto, no vas a tener, o sea, no te va a caber toda la comida que comes, aproximadamente una tercera parte de lo que estás comiendo, y no vas a tener hambre. No va a haber hambre. ¿Y cómo acompañas un tratamiento como eso, una operación como esa? Porque debes de acompañarla también hasta psicológicamente, me imagino. Psicológicamente. Tenemos un acompañamiento psicológico, un acompañamiento nutricional y obviamente un acompañamiento con laboratorios e internistas y obviamente cirujanos bariatras que te llevan de la manita para que tú llegues a un tratamiento o un peso adecuado, sano psicológicamente y físicamente, ¿no? Y que no te veas mal, porque luego también ese es el tema. Sí. Hay gente que se ve demacrada, que pues engordó tanto que la piel le creció. Así es. Bueno, ¿Qué se hace? La piel es un tejido, que cualquier tejido, como sea el estómago, la piel, Ajá. cualquier cosa que elongamos, como en el embarazo, ¿sí? Okay. Si se elonga, se elongó, ¿no? Y hay que manejarlo, si no nos gusta, estéticamente. Ok. Y eso depende de la calidad de tejido que tengamos, ¿no? De la hidratación, del ejercicio que hagamos, de la proteína que comamos. Oye, pues qué interesante, Itzel Fernández, especialista en bariatría. Pues mira, yo no sabía que esto era una alternativa real y que ya la estaban utilizando muchos mexicanos. Sí, ya se está haciendo. Pues qué interesante. Muchas gracias por venir esta mañana. Y gracias por ayudarnos a entender todo lo que representa la obesidad, porque la obesidad, como tú lo dices, son muchos agentes en un mismo padecimiento, ¿no? Así es una enfermedad terrible. Pues muchas gracias, es Itzel Fernández, especialista en bariatría, y con este tema de la obesidad que se ha convertido ya en un serio problema para la salud pública en nuestro país. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con mucho más aquí en Grupo Fórmula.